¿Alguna vez te has preguntado quién murió primero, Adán o Eva? A primera vista, esta puede parecer una pregunta sencilla, pero, en realidad, la respuesta podría cambiar por completo la forma en que vemos las Escrituras. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios y, juntos, dieron origen a la humanidad. Sin embargo, curiosamente, la Biblia menciona la muerte de Adán y el tiempo exacto que vivió, mientras que el destino de Eva sigue siendo un misterio. ¿Por qué las Escrituras guardan silencio sobre la muerte de la primera mujer? ¿Es simplemente una omisión o tiene un significado más profundo? A lo largo de los siglos, estudiosos de la Biblia, historiadores y teólogos han tratado de resolver este enigma, y hoy exploraremos todas las posibilidades, analizando tanto los textos bíblicos como los escritos apócrifos, las tradiciones judías y los descubrimientos arqueológicos. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque hoy vamos a descubrir un misterio que podría cambiar la forma en que entiendes las Escrituras. Pero la cuestión no es solo saber quién murió primero, lo más interesante es entender por qué la muerte de uno de ellos fue registrada con detalle, mientras que el otro es completamente ignorado. ¿Acaso esto tiene un significado profético? ¿O podría ser una pista sobre el papel que cada uno desempeñó en la historia de la salvación? Para comprender mejor esta cuestión, vamos a sumergirnos en los relatos del Génesis e investigar las posibles razones detrás de este silencio. El contexto histórico y cultural de la época, cómo se veía la muerte en el mundo antiguo. Para entender por qué la muerte de Eva no fue registrada en la Biblia, es necesario analizar el contexto histórico y cultural del mundo antiguo. En el Medio Oriente, donde se desarrollaron las narrativas bíblicas, la muerte no se consideraba simplemente el final de la vida, sino una transición hacia una nueva existencia espiritual. Los hebreos creían en el Seol, un lugar oscuro al que iban los muertos, sin importar si eran justos o malvados. A diferencia de las concepciones modernas del cielo y el infierno, el Seol no era un lugar de castigo o recompensa, sino un reino de sombras y silencio, donde las almas simplemente existían sin interacción consciente. Esta creencia puede explicar por qué, en muchas partes de la Biblia, se da más énfasis a la vida y las genealogías que a los detalles sobre la muerte en sí. Otro factor clave es que, en tiempos antiguos, los registros históricos priorizaban a los hombres, especialmente a los patriarcas, líderes religiosos y reyes. Esto no significa que las mujeres no fueran importantes, pero dentro de la cultura de la época, sus logros rara vez eran documentados con la misma precisión. Solo aquellas mujeres con un papel excepcional, como Sara, Rebeca, Raquel o Débora, vieron sus historias preservadas con detalle. Eva, a pesar de ser la primera mujer, pudo haber sido vista más como un símbolo que como una figura histórica detallada, lo que pudo haber influido en el silencio sobre su muerte dentro de los registros bíblicos. La creación de Adán y Eva, ¿un detalle oculto podría explicar sus muertes? En el libro del Génesis, observamos que Adán y Eva no fueron creados de la misma manera. Adán fue formado directamente del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Este detalle es significativo porque, en hebreo, la palabra Adán, Adam, está directamente relacionada con la palabra tierra, Adama, lo que simboliza su conexión fundamental con la creación. Esto refuerza la idea de que Adán representa a la humanidad en su totalidad y que sobre él recae la responsabilidad de la caída y el pecado original. Eva, en cambio, no fue creada del polvo, sino de una costilla de Adán. Este detalle puede tener implicaciones importantes en la forma en que se registraron o ignoraron sus muertes. Algunos teólogos sugieren que, al haber sido formada a partir de Adán, la existencia de Eva estaba intrínsecamente ligada a la de él. Por lo tanto, al registrar la muerte de Adán, la Biblia podría estar, simbólicamente, cerrando la historia de ambos. Otra interpretación sugiere que Eva, como madre de todos los vivientes, representa la continuidad de la vida, mientras que Adán simboliza la mortalidad de la humanidad.
Esto explicaría por qué su muerte no fue mencionada y su legado no estaba relacionado con la muerte, sino con la perpetuación de la vida a través de su descendencia. El pecado y la sentencia de muerte. Eva murió primero. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían libertad para disfrutar de todo lo que Dios había creado, con una única restricción: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente engañó a Eva, sembrando la duda en su mente, y convenciéndola de que comer el fruto la haría como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, seducida por esta idea, tomó del fruto prohibido y lo compartió con Adán. Este acto de desobediencia no solo marcó la separación entre la humanidad y Dios, sino que también trajo una sentencia de muerte para ambos. Dios declaró que Eva sufriría dolor en el parto y que Adán tendría que trabajar arduamente para sobrevivir, y que, al final, ambos regresarían al bo de la tierra. Pregunta reflexiva, pero aquí surge una pregunta intrigante: si Eva fue la primera en pecar, ¿también fue la primera en morir? Teológicamente, tendría sentido que quien primero trajo el pecado al mundo también experimentara sus consecuencias antes. Sin embargo, la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años antes de morir, Génesis 5:5, mientras que la muerte de Eva ni siquiera es mencionada. Esto abre varias posibilidades. Eva pudo haber muerto mucho antes que Adán, y por eso su muerte no se consideró relevante para la narrativa bíblica, o, por el contrario, pudo haber vivido más tiempo que él, lo que explicaría por qué su fallecimiento no aparece en el mismo contexto que el de Adán. Si este tema te está sorprendiendo hasta ahora, comenta aquí abajo qué opinas. ¿Por qué crees que la Biblia menciona la muerte de Adán, pero no la de Eva? Tu opinión es muy importante. Textos apócrifos e interpretaciones alternativas. ¿Qué más sabemos? Aunque la Biblia canónica no menciona la muerte de Eva, algunos textos apócrifos ofrecen pistas intrigantes. Uno de ellos es el Libro de los Jubileos, un texto judío que no es reconocido oficialmente por las tradiciones cristianas, pero que proporciona detalles adicionales sobre los primeros patriarcas. Según este documento, Eva murió 6 años después de Adán. Si esta información fuera cierta, ¿por qué no fue incluida en la Biblia? Algunos estudiosos argumentan que los textos apócrifos fueron escritos muchos siglos después de los eventos narrados en el Génesis, y, por lo tanto, pueden contener añadidos teológicos o interpretaciones simbólicas que no formaban parte de la tradición original. Otros manuscritos antiguos, como la vida de Adán y Eva, también mencionan el destino de la primera mujer. En estos relatos, Eva aparece lamentando la muerte de Adán y pidiendo perdón por su pecado, mostrando un profundo remordimiento. Esta versión agrega un elemento emocional a la historia y nos hace imaginar cómo habrían sido los últimos días de la primera pareja de la humanidad. ¿Habrá sentido Eva culpa hasta el último momento de su vida? ¿O quizás encontró consuelo en la promesa de redención que Dios había dado en el Edén? La conexión profunda entre la muerte de Adán y el plan de salvación dentro de la teología cristiana. Adán y Eva no son solo personajes históricos, sino figuras simbólicas que representan conceptos teológicos profundos. Adán es frecuentemente visto como la representación de la humanidad caída, aquel cuyo pecado trajo la muerte a todos sus descendientes. Este concepto se refuerza en Romanos, las 5:12, donde el apóstol Pablo afirma: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que la muerte de Adán no es solo un evento biológico, sino un símbolo de la condición mortal de la humanidad después de la caída. Pero, ¿qué pasa con Eva? Si Adán representa la caída, ¿podría Eva simbolizar la esperanza de redención? La Biblia nos da una pista clave en Génesis las 3:15, donde Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este versículo es considerado por muchos teólogos como la primera profecía sobre el Mesías, quien vendría de la descendencia de la mujer para derrotar el mal. Esto sugiere que Eva,
a pesar de haber cometido el primer pecado, también lleva consigo la promesa de la restauración. Si la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva, podría ser precisamente porque su función en la narrativa bíblica no es representar la consecuencia del pecado, sino la esperanza de la continuidad de la descendencia que llevaría a la redención del mundo. La falta de detalles sobre su fallecimiento podría estar dirigiendo nuestra atención no hacia su final, sino hacia su legado, que culmina en la llegada de Cristo. ¿Qué dicen otras tradiciones religiosas sobre Adán y Eva? Aunque la Biblia cristiana tiene su propio relato sobre Adán y Eva, otras religiones también han abordado esta historia con variaciones interesantes. En el Islam, por ejemplo, Adán, y Eva aún son considerados los primeros seres humanos creados por Dios. El Corán relata la historia de la caída de manera similar al Génesis, pero con algunas diferencias notables. En el Islam, Adán y Eva pecan juntos, sin que Eva sea señalada como la principal responsable de la desobediencia. Se arrepienten, y Dios los perdona, pero aún así son enviados a la tierra para vivir las consecuencias de su error. No hay una mención directa sobre cómo o cuándo murió Eva, pero según la tradición islámica, se cree que fue enterrada en Jeddah, Arabia Saudita, cuyo nombre significa literalmente ciudad de Eva. En la tradición judía, el Talmud y otros textos rabínicos también ofrecen interpretaciones alternativas sobre Adán y Eva. Algunas versiones sugieren que fueron creados como seres inmortales y que la muerte solo entró en el mundo después del pecado. Otros comentaristas afirman que, después de la caída, Adán y Eva vivieron durante muchos siglos tratando de enseñar a sus descendientes sobre Dios y las consecuencias de la desobediencia. Estas perspectivas nos muestran cómo la historia de Adán y Eva ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo, siempre con un profundo simbolismo sobre el pecado, la redención y la naturaleza humana. La muerte de Adán. ¿Cómo fue el final del primer hombre? Según la Biblia, Adán vivió 930 años antes de morir. Génesis 5:5. Pero, ¿cómo fueron sus últimos años de vida? Imaginemos el peso que Adán debió cargar. No solo experimentó en carne propia las consecuencias de su error, sino que también fue testigo de cómo el pecado afectó a sus propios hijos y nietos. Vio cómo Caín mató a Abel, presenció cómo la humanidad se volvía cada vez más violenta, y probablemente sintió un profundo arrepentimiento por haber desobedecido a Dios en el Edén. Los textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, lo describen como un hombre arrepentido, que pasó sus últimos días en ayuno y oración. Según esta tradición, cuando Adán estaba a punto de morir, Eva y sus hijos intentaron pedir misericordia a Dios para prolongar su vida, pero el arcángel Miguel apareció y le dijo que debía aceptar su destino. Tras su muerte, se dice que fue enterrado junto con Eva, aunque la Biblia no menciona explícitamente dónde ocurrió esto. En la tradición cristiana primitiva, se creía que Adán fue enterrado en el lugar donde más tarde se construiría Jerusalén, y que su tumba estaba situada justo debajo del Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. Este detalle es altamente simbólico, ya que refuerza la idea de que Cristo, el segundo Adán, murió para redimir los pecados traídos al mundo por el primer Adán. ¿Y la muerte de Eva? ¿Qué podemos imaginar? Si Eva realmente murió 6 años después de Adán, como sugieren algunos textos apócrifos, ¿qué ocurrió con ella durante ese tiempo? ¿Asumió un papel de liderazgo entre sus descendientes? ¿Continuó enseñando sobre Dios y tratando de corregir el error que cometió en el Edén? Como madre de todos los vivientes, Eva probablemente fue testigo del rápido crecimiento de la humanidad. Si consideramos su longevidad, es posible que haya visto decenas o incluso cientos de generaciones después de ella. Pero, en sus últimos momentos de vida, ¿qué pensamientos habrán cruzado su mente? ¿Comprendió, al cerrar los ojos por última vez, el impacto total de su decisión en el Edén? Aquí surge una pregunta reflexiva, Si Eva pudiera dejar un último mensaje a sus descendientes, ¿qué diría? ¿Pediría perdón? ¿Advertiría sobre los peligros de dudar de las palabras de Dios? Estas cuestiones nos ayudan a humanizar la historia de Eva, convirtiéndola no solo en la primera mujer,
sino en un personaje con emociones, arrepentimiento y esperanza. Nos lleva también a reflexionar sobre nuestro propio papel en la vida y nuestra relación con la espiritualidad. Conclusión A. El verdadero significado del misterio de la muerte de Eva en última instancia. La ausencia de información sobre la muerte de Eva en la Biblia puede tener múltiples significados. Puede ser una cuestión cultural, reflejando la manera en que se registraban los acontecimientos históricos en la antigüedad, donde las genealogías masculinas tenían mayor énfasis. También podría ser una decisión literaria, diseñada para resaltar la línea de descendencia que llevaría hasta Cristo. Sin embargo, también es posible que tenga un significado teológico más profundo, mientras que Adán simboliza la caída y la mortalidad de la humanidad. Eva representa la continuidad de la vida y la promesa de redención. Lo que sabemos con certeza es que la historia de Adán y Eva sigue siendo uno de los relatos más fascinantes de la humanidad, lleno de misterios y enseñanzas atemporales. Si la Biblia no menciona la muerte de Eva, tal vez sea porque su legado va más allá de la muerte física y sigue presente en cada uno de nosotros. Después de todo, de alguna manera, Eva sigue viva a través de su descendencia y de la promesa que Dios hizo a la humanidad. Si te gustó este estudio, deja tu comentario aquí abajo. ¿Crees que el silencio sobre Eva tiene un significado especial o que fue solo un detalle perdido en la historia? Quiero conocer tu opinión, y si quieres seguir explorando los misterios de la Biblia con nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más contenido por venir. Que Dios te bendiga.